Ok. Hola chicas, ¿cómo estamos? Vamos a empezar la paracha de hoy, que es Emor, Di, es Levíticos 21, 22, 23 y 24. Me pareció larga, pero bueno, esa es la paracha para esta semana. La resumí bastante para no hacer tan larga. Vamos a orar. Tehilín 119, el 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sede. Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Arets y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se levantará Yahweh y será vista tu cabot sobre ti. Padre eterno, soberano del universo, te presentamos el día de hoy nuestra clase. Venimos, Padre, te pedimos que quites todo espíritu de cansancio, todo espíritu de distracción, todo espíritu que no nos permite enfocarnos y recibir lo que tú tienes para hoy, para nosotros. Padre eterno, te pedimos que esta noche tú manifiestes tu misericordia y tu amor hacia nosotros, permitiéndonos conocerte un poco más el día de hoy, permitiéndonos recibir tu palabra y que se rema y que nosotros podamos actuar como tú nos estás enseñando, en ser santos como tú eres santo. Gracias, Padre eterno, por enseñarnos. Gracias, Padre eterno, por guiarnos y que hoy nosotros recibamos un poco más de ti. Te alabamos, Padre, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén, amén. Ok, lo primero que quiero que hagamos hoy es que vamos a recordar la clase pasada. Vamos a hacer como un pequeño idea de lo que hicimos en la clase pasada, que se llamaba Kadoshim. O sea, y el versículo principal es: Kadoshim serán porque yo, Yahweh, su Elohim, soy Kadosh. Santos serán porque yo soy santo. Entonces, mi idea con el comienzo de la clase es, nosotros vimos cada uno de los pasos que el Eterno nos está pidiendo que hagamos para caminar en santidad. Y dijimos que Él deletreó para nosotros lo que es la santidad, cómo se debe ver la santidad en nosotros. Entonces, tengo unas preguntas para nosotras, para que nos hagamos nosotras. De hecho, yo para hacerlo recordé, nuevamente escuché la clase para recordar bien, para poder hacerle las preguntas, para que nos acordemos. No sé si ustedes volvieron a ver la clase o no, entonces precisamente es para ver qué tanto nosotros realmente estamos, le pusimos atención o pensamos aplicar eso a nuestra vida, porque eso es lo que Él nos está mandando a hacer, caminar en santidad, y nos deletreó específicamente qué hacer. Entonces, vamos a mirar, vamos a empezar con las preguntas. Hey, Yuri, bienvenida. Hola chica, gracias. Perdonen la demora. Llegó a buen tiempo. Ajá. La primera que le voy a preguntar es a usted. Okay. No, entonces, chao. Por llegar tarde. Bueno, dice, puse evidencia porque vamos a ver qué aprendimos, ¿cierto? De la clase pasada. Dice, Kadoshim serán porque yo, Yahweh, su Elohim, soy Kadosh. Es decir, santos serán porque yo, su Elohim, soy santo. Y dijimos que Él nos dijo exactamente, deletreó, qué debemos hacer. Entonces, aquí vienen las preguntas. Vamos a contestar una por una, vamos a contestar nosotras, listos. Entonces, la primera pregunta,
¿Qué nos dice el Eterno que qué debemos hacer para ser santos? A ver, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué nos dice? Obedecerlo. Ay, Ok, pero me la ¿cómo? quitó. No, pero, ok, ¿obedecerlo en qué? Ok, Imitate him, ser como él hace. ser como Él. Ok, Ajá. pero específicamente, ok. ¿Qué debemos hacer para ser santos? Díganme exactamente qué cosas recuerdan que Él nos dijo que debemos hacer para ser santos. Como con los papaces. Ok, honrar a los padres. Good. Ajá. Ok, honrar a los padres. ¿Qué más? Ser justos, o sea, debemos ser justos con las otras personas. Juzgar. Eso, juzgar con justicia. Ajá. Ok, good, good, good. Ok, No ¿qué te- más? No tener otros dioses, otras imágenes como de idols. Good. Ujú. Ok, ¿qué más? Para los pobres, cómo tratar a la gente bien. No hacer Especialmente los- diferencia, no hacer diferencia entre un pobre y un rico, ¿no? Sí, ajá. Ah, ok. Tratarlos bien. No robar, no debemos de robar. No robar. Ajá, ¿qué más? Falso testimonio, no hacer falso testimonio. Así. No jurar su santo nombre, sí. No jurar su santo nombre en vano. También. Falso testimonio. Ok. no Yo me acuerdo que tú dijiste que si le debíamos a alguien algo, les debemos de pagar. No, sí. no guardarlo, pero pagarles lo leguito. Pagar a tiempo, que era pagar a tiempo. Ajá. Muy bien, ¿qué más? Lo ¿Y del si alguien- salario. Sí, pagar a tiempo lo del salario. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar, que ese dijimos que esa es como el centro de la Torá. Ajá. Y que cuando alguien, un ejemplo, cuando alguien roba o hace algo malo, nosotros debemos de decirle a la persona que está cometiendo un error, Sí, porque si nosotros vemos eso, estamos haciendo nosotros también cómplices. muy bien, muy bien. Y no hablar mal de gente o decir mentiras, ¿verdad? Ok. No calumniar, ¿cierto? ¿Qué más? Muy bien. No comer la sangre. No comer la sangre. No tomar sangre. Ajá, muy Es la bien. diferencia entre los puros e impuros. Ajá. Y no marcar tu piel, como tattoo. Ah, sí, no hacer tatuajes ni nada de eso. No tatuarse. Nada tatuarse. ¿Qué más? Muy bien. Muy bien. Una que yo recuerdo es celebrar su Shabbat, ¿recuerdas? Ah, sagrado. Sagrado. Ajá, el sí. Shabbat. Es sagrado. Sí, sí. Celebrar sus Shabbats. No, pues sí, creo que tiene que ver con amar a tu prójimo, que no odiar, ¿recuerda? Ujú. Y no dar a tus hijos o hijas a los... A los, Para no prostituirse, para no prostituir a la hija, para no. Sí. sí, Y que el lugar de que el ejemplo que a mí me sacó de Ur de los Caldeos y me trajo a la tierra que emana leche y miel, ajá, pero no o sea, no seguir las leyes de ellos, ¿me entiendes? ajá. No Las sé qué leyes las de costumbres digamos, de cosas buenas. En Barcelona no había cosas buenas y que eso, si me vine para aquí es para hacer la diferencia en hacer cosas buenas y no seguir las reglas de aquí, que no sé si serán buenas o malas porque no las conozco, pero seguir las reglas del Eterno, no las reglas de la tierra, Ajá. de los seres, de los reyes o de los, pues, de la Sí. gente en común, ¿no? ¿Me entiendes? Para ser buenas personas. Sí, sí, sí. Y Sí. respetar a los que están más de edad, como si, the elderly. A Así, los mayores. honrar a los mayores. Sí. Ajá. Los que tenemos canas. Ajá. Ajá.
Eso, honrar a los Y no- mayores. y a no los que tienen mirar- genes. ¿Cómo se dice? Como brujería o espíritus. Oh, sí. No consultar muertos ni Adivinos, ni muertos. conspiración. Ay, sí. No hacer brujería, sí. No ser agoreros tampoco, creer en esos agüeros. Muy bien, chicas, excelente. Lo recordamos. Bueno, todo eso que dijimos es lo que el Eterno dijo que era caminar en santidad. Si nosotros tratamos de no hacer estas cosas, estamos caminando en santidad. Luego, entonces la siguiente pregunta, ¿cuáles de estos preceptos pensamos que vamos a aplicar a nuestra vida desde ahora? Por ejemplo, yo la primera vez que estudié, hubo cosas que yo dije, bueno, voy a tratar de cambiar esto y esto en mi vida, ¿sí? Unas cosas. Ahora que estamos estudiando otra vez, bueno, yo digo, bueno, tengo que poner otras cosas más que yo deba poner a mi vida. Por ejemplo, yo empecé a tratar, bueno, no comer cosas que tengan sangre, porque era algo que no le ponía atención, ¿cierto? Antes. Una cosa que empecé a aprender fue aplicar el Shabbat, celebrar el Shabbat y cuidar el Shabbat. Eso es algo que aprendí hace un tiempito atrás. Entonces, esas cosas empecé a aplicarlas a mi vida. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles de los preceptos podemos, que tú puedas decir, bueno, ese es algo que yo quiero enfocarme y empezar a no hacer o a hacer o a enfocarme realmente a hacerlo? ¿Cuál de esos? A ver, dígame una idea que ustedes tengan. Bueno, pues fácil, de falso testimonio, yo con la lengua, no hablar mal de las personas. Ok, muy bien, eso es importantísimo. Ok, muy bien, Gloria. Para mí casi es igual que eso, pero a veces juzgamos a gente y no sabemos que estamos juzgando, ¿verdad? Como decimos, ay, mira, ¿por qué Diana trae esos zapatos con ese vestido o algo? Eso es juzgar, ¿verdad? O si no le salen, no es del mismo color, uy. Sí, no combina o algo, o ¿por qué trae ese carro tan viejo? ¿O por qué todo el tiempo trae la misma ropa? Sí. Y eso es juzgar, ¿verdad? Porque no sabemos, sabemos Ay, sí. por qué y así, ¿verdad? Para mí, estoy tratando de no juzgar, ¿verdad? No juzgar. Y aunque dice... Y estoy, como es una revelación nueva, que pues muchas cosas que decimos es juzgando a alguien y no reconocemos eso como juzgando, ¿verdad? Y mire que la palabra no dice que no juzguemos, sino que juzguemos con justo juicio. Y muchas veces no podemos juzgar con justo juicio porque nosotros no conocemos toda la historia, no conocemos toda la verdad. Por lo tanto, entonces, ¿qué nos toca hacer? Mejor no juzgar, porque si no conocemos toda la historia, mejor nos quedamos callados, porque sería juzgar no con justo juicio. Muy bien. Y Yuri, denos una idea. Pues yo creo que eso es como la principal y de hecho, bueno, desde que yo inicié pues el estudio, porque me gustaban mucho las rellenas, yo no volví a comer sangre. O sea, no habíamos tocado pronto ese tema como ahorita pues tan a fondo, pero Claro. pues sabía que no debía hacerlo, entonces yo de ahí lo suspendí, lo del Shabbat y lo de no juzgar, y mire que me pasó hace pues relativamente poco. Mi hermana tuvo su problema con mi cuñado y ella fue la que primero contó la versión. Entonces, claro, uno se lleva la imagen y no, pues el malo del paseo fue él. Así. Pero Exacto, ya después sí. del tiempo, un día me dio la oportunidad de pronto de compartir con él y me contó la versión de él y ahí donde uno se da cuenta de que yo hice mal y juzgué antes de saber la versión de él. Porque nosotros nos identificamos con la persona que está ahí. Ay, sí, pobrecita. Ay, sí, ese descarado tan mal, que no sé qué. Pero, y es como normal que lo hagamos, ¿cierto? Como natural. Pero entonces ya cuando uno escucha la otra parte, se da cuenta, bueno, y a mí me pasó mucho con muchas mujeres que yo he ayudado, que siempre
obviamente siempre el malo era el esposo y ellas eran las buenas. Y después me di cuenta, a lo mejor ellas no fueron malas, ¿cierto? Pero ellas hicieron cosas para permitir que las situaciones pasaran. Entonces el culpable no necesariamente siempre fue él. ¿Me entiendes? Se necesitan dos, en un matrimonio es de dos. Los dos, algo están fallando los dos, ¿cierto? Entonces, muy bien. Ahora, vamos muy bien, están recordando. ¿Cuál es un precepto que se me hace difícil, que se nos hace difícil aplicar de esos que dijimos, que ustedes dijeron bastante? Yo pienso que lo recordaron casi todos. ¿Cuál es uno que se nos hace difícil aplicar? Para mí la lengua, falso testimonio. Ok, el mismo que quiere tratar Sí, exacto. Ese mismo que cuesta y hablo de más. Ah, ok. Meto la pata. Muy bien. Todavía. Ok. Yuri o Diana. Para mí, yo digo que como a veces yo me enojo tenemos disputa con mi esposo y los estamos enojados, no enojados, ¿verdad? Pero al amor él se cuesta antes que yo y yo estoy aquí haciendo mis cosas y él se cuesta y eso no le pido perdón o no hablamos, ¿verdad? No resuelven, sí. No resuelvo, pero casi todos los días trato de comenzar día nuevo, ¿cómo? De nuevo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque antes yo sí podía, tomaba como semanas y no hablaba con él. A mí no me molestaba no hablar con él. ¿Cómo? Ah, ok. So, hoy estoy tratando de, aunque a veces se cueste él antes de yo le pido perdón a Dios o le digo que lo disculpo. Y a Dios, ¿verdad? Le digo, y después mañana trato de hacer cosas diferentes, ¿verdad? De no, cuando él llega del trabajo me habla, pues trato de ser como si nada, ¿verdad? Pero no resolvamos las cosas, nomás como parezco que estamos barriendo abajo de la tapeta, ¿verdad? Pero, but anyway, yo trato de no estar enojada. Sí, sí, okay. Sí, eso es lo importante, no estar enojada. Hay que resolver las cosas, obviamente, pero hay que empezar por eso, o sea, hay que quitar el enojo, que es lo que usted está tratando de hacer. Sí, ajá. Muy bien. Ah, bueno, pues eso era lo que quería, porque yo pienso que de las cosas más importantes que estamos aprendiendo es la clase pasada, que el Eterno nos está diciendo, hey, ustedes deben caminar en santidad. Y como Gloria nos recordó ahorita, nosotros, el Eterno nos sacó de un lugar, a Gloria la sacó de un lugar físicamente de España, pero a nosotros nos ha sacado de un lugar donde estábamos perdidos, donde estábamos viviendo en pecado, donde estábamos, y nos sacó de ahí para traernos a un lugar donde dice una tierra que emana leche y miel, es decir, una tierra, específicamente puede ser un lugar, pero también se refiere nos lleva a un lugar donde el propósito para cada uno de nosotros se va a cumplir, el llamado que él tiene para nosotros se va a cumplir. A ese lugar donde nos va a llevar, tampoco quiere que hagamos lo que ahí hacen, sino que hagamos lo que él nos está diciendo, que nuestro comportamiento sea basado en los mandamientos y en los preceptos que él nos estableció. Y pues y él nos estableció específicamente cosas concretas en la clase pasada para que nosotros las empecemos a poner en práctica. Y ahora mi esposo Martín estaba hablando con Bob, el esposo de Gloria, y él lanzó un comentario que yo dije, wow, eso lo voy a decir yo aquí, pero lo voy a decir porque él lo dijo. Y él estaba hablando algo de una situación de él y dijo, lo que yo sé es que la santidad es un proceso. Y me pareció importante. Yo dije, eso es cierto. La santidad para nosotros es un proceso que nosotros vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Y se los digo ¿por qué? Porque en algunas de estas cosas lo mejor nosotros vamos a fallar, ¿cierto? Entonces no nos debemos sentir mal porque fallamos, no debemos sentir mal porque fallamos y pedirle perdón al Eterno,
pero ser conscientes de que es un proceso que estamos viviendo de santidad y que vamos a toda, en nuestra vida vamos a pasar por situaciones que nos van a crear dificultad para caminar en santidad, pero nosotros tenemos que seguir buscando esa santidad, porque es un proceso para nosotros vivirlo. Hasta que nos muramos vamos a buscar vivir en esa santidad. Y lo que el Eterno valora es esa búsqueda, ese deseo de ser diferentes, sobre todo porque sabemos que queremos agradar al Eterno cumpliendo sus mandamientos y que a la vez Él los estableció para que nosotros vivamos una mejor vida en este mundo y recibamos las bendiciones de Él. Entonces, por eso quería recordar. Ahora, con respecto a la parashá de esta semana, básicamente empieza la parashá de esta semana, en el capítulo 21, comienza tratando sobre una realidad muy común en nuestra vida, y es la muerte. Con eso es que empieza la parashá. Vamos a hablar de la muerte. Yo recuerdo que yo tenía una amiga que ella tenía cáncer y estaba pues muy enferma de cáncer. Y ella me dijo un día, es que Luz, yo tengo más probabilidad de morirme que usted. Ella me decía así, me decía, yo tengo más probabilidad de morirme que usted. Y yo le decía, no, usted no tiene más probabilidad de morirse que yo. Yo le dije, yo tengo un 100% de probabilidad de morirme. Usted tiene un 100% de probabilidad de morirse, porque todos nos vamos a morir. La realidad de la vida es que todos nos vamos a morir. La probabilidad de que yo me muera es 100%. La probabilidad que nosotros vamos a morir es 100%. Yo le decía a ella, la diferencia es, como usted tiene cáncer, la diferencia es que usted tiene más probabilidad de morir ahorita más rápido que yo. ¿Por qué? Porque yo no estoy enferma y usted sí. Entonces, la probabilidad que usted muera ahorita más rápido es más alta que la probabilidad que yo muera. Pero la probabilidad de las dos de morir es la misma. Porque eso es una realidad de la vida. Eso forma parte del ciclo de vida que nosotros tenemos y hay que aceptarlo. Una cosa que yo pienso que el Eterno me ha estado enseñando sobre la muerte desde hace cierto tiempo. Y desde que yo empecé a aprender, porque no es que alguien me lo haya enseñado, yo pienso que el Eterno me ha estado enseñando sobre eso. Yo cuando veo la actitud de los creyentes sobre la muerte, cuando yo veo y los escucho hablar sobre la muerte, para mí es como una manera en que yo me doy cuenta qué tanto realmente confían en el Eterno. Yo veo como que la confianza del Eterno, ahí yo me doy cuenta cuando la manera como se expresan respecto a la muerte. ¿Cómo vemos nosotros la muerte? ¿Cómo vemos nosotros la muerte? Yo recuerdo que mi hermano, cuando yo fui hace unos días que fui a Colombia, estaba allá en la casa de mi hermano, y mi hermano me dijo, dice que tenía ahí en la casa, escuche, tenía en su casa se había muerto un señor y es como creo que el abuelo, sí, el abuelo de su hija, un abuelito de una de sus hijas se había muerto. Y ellos agarraron y lo cremaron al señor. Y yo no sé cuál era la situación, pero no sabían dónde poner las cenizas del muerto. Y se las dieron a mi hermano para que se las llevara para su casa. Y mi hermano es que las tenía allá en su casa. Y yo le decía a él, ¿a usted cómo se le ocurre tener eso en su casa?
Escuche, nosotros, ustedes leyeron la paracha, ¿cierto? Ustedes vieron cómo el Eterno le dice ciertas cosas respecto a cómo deben actuar ellos respecto a la muerte, a los sacerdotes y a la gente de Israel, cómo actuar respecto a los muertos. Y de hecho hay ciertos lugares donde él dice, ustedes no deben ni siquiera hacer el duelo. Les dice, pero a los sacerdotes como tal. Mi hermano tenía en su casa las cenizas de un muerto. Esas cosas traen muerte a la vida de la gente, porque eso son cosas de los muertos. Uno no debe tener cenizas de muerto en su casa. No debe tenerlas. No debe tener cosas de muerto en su casa. Nosotros le hacemos mucho rito a la muerte en nuestra cultura. Nosotros somos una cultura muy idólatra. Mire que hasta en nuestra cultura y sobre todo en México tienen un santo que se llama la Santa Muerte y le consagran los niños y los hijos a la Santa Muerte. Entonces nosotros tenemos mucha idolatría respecto a la muerte. Yo sé de gente que cuando el papá o la mamá se mueren, agarran la foto de la mamá o del papá y la ponen y le prenden una velita y conversan con la foto y conversan, ellos dicen conversan con la mamá o con el papá. ¿Por qué? Porque nosotros idolatramos a la persona, empezamos a hacer idolatría a la muerte. ¿Por qué? Porque la persona ya se fue, la persona ya está en otro lugar. Entonces, lo único que hay ahí es descomposición y muerte. Son cosas que nosotros no debemos tener en nuestra casa. Por ejemplo, empezamos a mandar flores y la gente se lleva esas flores para su casa. Escuche, todas esas cosas trae muerte a la casa, trae enfermedades a las personas que están en la casa, trae muerte a proyectos, ¿por qué? Porque todo eso son cosas que tienen que ver con la muerte, ¿sí? Desde la perspectiva hebrea, nosotros cuando alguien muere, escuche, cuando alguien muere, nosotros debemos, se espera, digamos que se muere un hermano, se muere la mamá, se muere el papá, se muere el esposo. Nosotros, lo normal para hacer el duelo y para llorar deben ser 3 meses. 3 meses. Después de esos 3 meses, la persona ya debe superarlo y levantarse y seguir su vida adelante. Primero que todo, porque la muerte es parte del ciclo de vida que nosotros vivimos. Segundo, porque si la persona sigue ahí, entonces empieza esa muerte, ese espíritu de muerte, todo eso que estuvo viviendo, empieza a crearle enfermedades a la persona, afecta la mente y trae enfermedades mentales trae enfermedad a la familia, trae enfermedad a la persona. Si la persona no supera eso después de 3 meses. De hecho, por ejemplo, hay gente, digamos que se le ha muerto la esposa y se le ha muerto, digamos que se le murió la esposa o el esposo y rápidamente se casan. Déjeme decirlo, eso no está tan mal. ¿Por qué? Porque la persona es tan grande el sufrimiento y la separación que si la persona sigue metida ahí, se va a enfermar y se puede enfermar de la mente. Entonces hay que tratar de superarlo lo más rápido posible. Y si la persona consigue con quién casarse después de 3, 4 meses, 1 año, o sea, no estaría mal que se case. ¿Por qué? Porque la persona necesita salir de la condición de duelo que estuvo, no estar tanto tiempo en duelo. Generalmente se dice, desde la perspectiva bíblica, se dice que una persona, la edad normal para vivir está hasta los 70.
la edad normal. Si una persona vive 70 años, ¿y por qué les estoy diciendo la edad normal? Porque nosotros podemos orar por la persona para que la persona se sane, para que el Eterno obre en ella, pero nosotros debemos ser conscientes que la persona ya cumplió un ciclo y después de los 70 estaría bien si la persona se muere, porque la muerte también es sanidad, la muerte también es sanidad, porque hay enfermedades, las enfermedades que llegan para que la persona ya se vaya. Ahora, si una persona vive más de 70 años, digamos que a los 80, realmente los 80, de 80 en adelante, son un regalo extra del Eterno. El Eterno le da dando extra tiempo para vivir y eso es un regalo del Eterno. Entonces, cuando la persona tiene más de 80 años, debemos simplemente darle gracias al Eterno, que la persona lo disfrute. Pero si la persona se enferma, la persona está mal, lo digo ¿por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia, y yo lo he visto, y yo he sido así, yo como que la tendencia de que queremos es orar por la persona para que la persona viva, porque pensamos que tiene que estar viva, que el Eterno lo que debía hacer es, si escucha nuestra oración, es darle vida a la persona. Pero resulta que a lo mejor ese es el tiempo, esa enfermedad llegó para llevárselo y ya cumplió su tiempo. Entonces, debemos ser conscientes también de que si muere es porque era su tiempo y el Eterno se lo iba a llevar y está bien que se muera. O sea, es como tenemos que ser conscientes de la realidad de la muerte. ¿Sí me hago entender lo que estamos tratando de ver? Sí, muy Claro, claro. y no ser egoístas, Sí. No porque ser muchas veces pensamos, o sea, en el sufrimiento que nos causa la muerte, pero no estamos pensando en el sufrimiento que está padeciendo esa persona con la enfermedad. Exactamente. Mire, yo me he dado cuenta de personas que están en la cama. La mamá está en la cama. Ya no se puede levantar. Ya no puede hacer nada. O sea, es simplemente un cuerpo en una cama que ya no puede hacer nada. Y los hijos llorando para que la persona no se muera, para que no se vaya. Simplemente porque a mí me duele y yo no quiero que se vaya. ¿Sí? Ahora, déjeme decirle, el asunto, el problema es que si yo estoy ahí sufriendo y diciéndole a la persona que no se vaya, que yo quiero que se quede, la persona está sufriendo, pero como me está escuchando, ella no quiere irse. Entonces empieza a haber una lucha espiritual, porque la persona debe irse, pero ella no quiere irse. Y por eso muchas veces es que el coma, que las personas estén en coma, que las personas estén en una cama tanto tiempo, tiene que ver con eso. La persona necesita irse, pero nosotros no los dejamos ir. De hecho, la maestra nos ha enseñado muchas veces que nosotros lo que debemos hacer es decirle a la persona, decirle, mira, te puedes ir, nosotros vamos a estar bien, no te preocupes. Decirle eso a la persona que está en coma, que está mal, y eso va a hacer que la persona quiera irse, que la persona esté más tranquila para irse y se pueda ir con tranquilidad. Porque a veces nosotros somos los que le pedimos que se quede y que se quede. La pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Estamos listos para morir? Un poquito. Por eso me parece tan importante lo de santidad. Mire, por eso, por ejemplo, lo que Diana decía ahorita, no, pues yo a veces me molesto con mi esposo y que no sé qué, porque mira, tú no sabes cuándo te vas a morir y tú te vas y te acuestas y vas y no vuelves a levantarte y tú no quieres irte con un problema, o sea, tú no quieres irte
sabiendo que estás molesta con tu esposo. Porque, y si tú te pones a pensar, a veces no son cosas tan importantes. ¿Sí? Entonces, debemos, escuche, caminar en santidad debería ser algo que nos hiciera, que mantuviéramos en nuestra mente por la realidad que nosotros tenemos de que vamos a morir. ¿Por qué? Porque si yo estoy caminando en santidad completamente, tratando de caminar en santidad, si yo me muero en un momento, o si yo tengo un accidente en un momento, me voy a morir, entonces voy a estar tranquila, el alma va a estar tranquila. La maestra en estos días nos daba un ejemplo. Había un señor que estaba muy mal, estaba a punto de morirse el señor. Y la maestra le decía que los malaquín, los ángeles, como que ya, ella se dio cuenta que los ángeles ya venían por el señor a llevárselo. Y el señor le decía, no, yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir porque es que yo quiero hablar con mi hija. Yo quiero hablar tengo que resolver un problema con mi hija. Y le decía, por mi esposa, no, por mi esposa, como que la esposa, él sabía y estaba tranquilo que la esposa iba a estar bien y que la esposa no tenía pero él no quería irse sin resolver un problema que tenía con su hija. Y el ángel le decía, no, ya no tienes tiempo, ya no tienes tiempo. Ya te tienes que ir, ya no tienes tiempo de hablar con tu hija y corregirlo. Y él le pedía al ángel, le pedía a su ángel que le permitiera corregir lo que tenía pendiente con su hija. Entonces, pensando en esa situación, yo pensaba que, ¿qué situaciones tengo que arreglar con alguien, con mi familia, con mis hijos, con quién tengo situaciones que yo diría, yo no me quiero ir sin arreglar esto? ¿Ves? Porque la muerte es una realidad. Nosotros tenemos que ser conscientes. Y yo hace mucho tiempo empecé a pensar, si nosotros fuéramos conscientes de la realidad de la muerte, nosotros actuaríamos diferente con la gente. Nuestra actitud cambiaría. Nada más, nuestra actitud con nosotros mismos cambiaría, porque nosotros buscaríamos más caminar en santidad. ¿Por qué? Porque nosotros no nos queremos ir con deudas pendientes, con cosas pendientes. O con arrepentimientos, ¿verdad? Exacto, con falta de arrepentimiento. Como yo digo, cuando mi mamá y mi papá fallecieron, pues yo no tenía arrepentimientos porque ellos... remordimientos, creo Sí. yo que quiere decir. Okay, pero I didn't have any regrets, ¿verdad? Eso, sí, remordimientos. Ajá. Sí, porque yo sabía que yo había sido no que era perfecta, pero yo fui una buena hija, ¿verdad? Yo los amaba, ellos sabían que yo los amaba, yo les di mis gracias. Aunque yo era muy pegada con ellos, pero Dios me dio a mí mucha paz después cuando ellos se murieron, ¿verdad? Porque yo sabía que yo no tenía nada, yo quisiera haber sido mejor, porque no traté a mamá y a papá así, o como que yo no tuve que, esas emociones yo no los tuve. Exacto. Y a eso es lo que yo me refiero. O sea, si tú piensas en este momento, con alguien que tú estés mal, con algo que tú dices, yo quisiera cambiar esto antes de irme, pues no le dé tiempo a eso, cámbielo de una vez, y mañana mismo póngase a cambiarlo. Sí, o que ellos se vayan y tú enojados con ellos. Claro, dígame que sí, que tú te enojes con ellos, que yo me enoje con mi mamá y precisamente ese día se muera. Así yo tuve una amiga que yo trabajé con ella, eran ya ellos ya de edad, ¿verdad? Y su esposo, pero esa mañana tuvieron un disputo, ¿verdad? Discutieron y él se fue al trabajo enojada y él se murió de un ataque, ¿verdad? Y eso ya nunca lo vi, ¿no? Y eso ella tenía mucho... Sí, mucho remordimiento. Sí, así se quedó ella pensando, ¿verdad? Que por qué no lo perdonó, por qué no le habló así. Claro. Ajá. Porque entonces, y ahí uno empieza a darse cuenta, oiga, no era tan importante por lo que yo me enojé.
Entonces, debemos ser conscientes. Y el Eterno hace consciente, o sea, debemos ser conscientes de la realidad de la muerte. Y nosotros debemos tener eso frecuentemente en nuestra mente para las decisiones que tomamos, para la manera en que tratamos a los demás. Nosotros debemos ser conscientes. Ok, si yo me muriera hoy, porque me voy a morir, o sea, que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Entonces, pero si yo me muriera hoy, ¿cómo me iría? ¿Me iría tranquila? O si se muriera mi esposo, o si se muriera mi hijo, ¿cómo estoy yo con esa persona? Yo quería hablar de eso porque ahí son, el Eterno aquí en esta paracha pone reglamentos y cosas que la gente, básicamente nosotros, el Eterno está haciendo énfasis con respecto a cómo deben ellos tratar a relacionarse cuando ha habido una muerte. Y básicamente, la muerte quiere decir el fin de la existencia física, pero también hay la muerte espiritual, que es la separación personal del Eterno por siempre, que aquí es donde nosotros tenemos la seguridad de una vida eterna porque nosotros hemos aceptado a Yeshua. Y eso es lo que nos da esa seguridad. La muerte es el resultado del pecado y entró a la humanidad a través de Adán y Eva. Ahora, la muerte es una abominación para el Eterno. Escuche, porque la muerte no era algo natural, no era lo que el Eterno quería para la humanidad. Entonces, la muerte es una abominación para él. Porque es que la muerte entró por el pecado. Es decir, la muerte es una consecuencia del pecado de la humanidad, por lo tanto, él la abomina. ¿Sí? Ahora, después de esto, en esta paracha, una cosa que se hace mucho énfasis es en las fiestas del Eterno. Y aquí él establece las fiestas y las explica y dice exactamente. Entonces, vamos a mirar. El calendario del tiempo sagrado, así lo puse. El propósito de las fiestas del Eterno era como recordatorio, un recordatorio de la superioridad sublime y dominante del Eterno. Ahora, la Torá dice muy poco sobre cómo debemos observar estas fiestas. Y yo les dije eso una vez, específicamente se los dije respecto al Shabbat. Yo les dije, en la Biblia no dice que se enciendan 2 velitas, que hagamos esta oración. En la Biblia no dice específicamente cómo celebrar el Shabbat. Pero es muy claro que debemos observarlo y cuándo debemos observarlo. En eso sí, la Torá es muy clara. Entonces, que forma parte de lo que nosotros hemos aprendido, que es la santidad. Es decir, nosotros debemos observar las fiestas del Eterno y él nos dice cuándo observarlas, que eso es algo que nosotras estamos aprendiendo. Ahora, no nos dice, porque realmente él no dice mucho de cómo observarlas, que es algo que los hebreos sí hacen, que ellos tienen muchas maneras, o sea, ellos tienen la manera de cómo observarlos. Y yo les decía y les comentaba esto a ustedes una vez, bueno, yo no sé cómo observarlas, yo sé que las tengo que observar, que las tengo que hacer, celebrarlas, pero no sé cómo celebrarlas porque pues no crecí en ese tipo de cultura. Por lo tanto, yo veo y aprendo de lo que ellos hacen y aplico a mi vida la manera en cómo ellos las celebran. Ahora, yo les decía también esto, soy consciente de que la manera en que lo estoy celebrando no necesariamente el Eterno dijo que tenía que hacerla así, ¿cierto? Por eso ahí es donde muchas veces la gente que dice que la Torá ya fue abolida y que las fiestas del Eterno ya fueron abolidas,
Ahí ellos tienen razón cuando dicen, es que tú no tienes que hacer esto, tú no tienes que celebrar el Shabbat así o así o así. Ellos tienen razón en eso, de que no tenemos que hacerlo de tal manera, ¿sí? Pero sí, eso sí es de la Torá y el Eterno sí lo estableció, si debemos observarlas y cuando debemos observarlas también nos lo estableció. Eso sí es algo que, si a mí me dicen, no, pero usted no tiene que prender velas, o usted no tiene que comer el pan en Shabbat, o bueno, yo he decidido que quiero comer el pan en Shabbat y que quiero hacer la copita en Shabbat porque estoy aprendiendo, ¿me entiendes? Pero es establecido, debo observarlas. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo al Dios de la Biblia. Ahora, aquí está el calendario. Nosotros lo puse aquí por si le quieren tomar foto, mirarlo bien, porque está bien explicado, bien bonito. Pero aquí están las fiestas. Nosotros, la primera es el Shabbat, que nosotros lo hemos estado celebrando. No quise, porque el Eterno explica bien detallado aquí, en la paracha, en la Levíticos 23, bien detallado explica cada una de las fiestas. Yo digo, lo más importante de esto es que las pongamos en práctica, ¿sí o no? Por lo tanto, por eso no quise ponerme a explicarlas en detalle, ¿no? Porque a medida que las vamos poniendo en práctica, vamos a estudiarla, a darnos cuenta cómo hacerlo realmente. Vamos a internalizarlo a medida que las ponemos en práctica, lo que nos está pasando con el Shabbat. Nosotros a medida que estamos haciendo el Shabbat, nosotros estamos aprendiendo sobre el día de reposo, cómo descansar, qué hacer el día de reposo. Realmente los estamos internalizando porque la estamos haciendo. Pues lo mismo digo para las otras fiestas. Pesach pasó hace unos días y algunos de nosotras la pudo celebrar. La fiesta de Matzot, los panes sin levadura, que algunas de nosotras pues tratamos esa semana de no comer pan con levadura. El Chabot es lo que Diana me estaba comentando ahora, que Chabot es el Pentecostés, que es en unos pocos días, creo que ella dijo que el 5 de junio, ¿cierto, Diana? Dijo que el 5 de junio es Chabot, que es Pentecostés, que es otro día de celebración del Eterno. Rosh Hashanah, Yom Kippur, que es otro día que queremos aprender a celebrar, que en ese es el día de la expiación, que nosotros vamos a hacer un ayuno de 25 horas. Ese nos estamos preparando para ese, ¿cierto que sí? ¿Todas? Sí, ese sí, ya. Para 25 horas. Para Yom Es el más duro. Nos estamos preparando para Yom Kippur, ¿cierto que sí? Y no se debe hacer nada en casa, o sea, las Sí, que no entonces, trabajamos, estar en casa. De hecho se llama Shabbat, Shabbatón, sí, porque básicamente representa día de descanso consagrado al Eterno. Entonces, y yo les decía la otra vez que lo primero pues que yo aprendí a celebrar es el Shabbat, ¿cierto? Que luego una cosa que incluí fue Yom Kippur. Y yo ese día, generalmente cada entre semana es un día de trabajo para mí, pero yo ese día yo lo pido libre. Y yo celebro Yom Kippur. Yo ese día lo pido libre, porque dice que es un día de ayuno, de no trabajar, un día de que nosotros nos sacrificamos y hacemos un día de humillación, ¿cierto? Es un día de humillación. Entonces, de arrepentimiento. De arrepentimiento. Esas son las fiestas en general del Eterno y nosotros pues apenas estamos aprendiendo y hemos estado empezando a aplicarlas a nuestra vida, ¿cierto? Y una cosa que dice aquí, que me pareció bonito el calendario, dice, usemos estas fiestas bíblicas ordenadas por el Eterno para sustituir los días hechos por el hombre que nosotros hemos declarado fiestas religiosas.
Recuerda que yo otra cosa que les dije un día es que para mí yo he visto que ha sido más fácil empezar a integrar las fiestas del Eterno a mi vida que sacar otras fiestas, las fiestas a las que yo estaba acostumbrada. Es más fácil incluir las fiestas del Eterno que ir sacando las otras. Y eso es lo que nosotros necesitamos empezar a hacer. Nosotros necesitamos empezar a sacar las fiestas que nosotros estamos acostumbrados a celebrar, las fiestas paganas que nosotros celebramos, para incluir las fiestas que el Eterno estableció. Vemos aquí, este calendario me pareció muy, muy bonito, porque aquí adentro está el calendario que nosotros tenemos, pero afuera está el calendario hebreo. Y las primeras fiestas, aquí tenemos la fiesta de la primavera, que es la fiesta de la Pascua, Pesach, la fiesta de los panes sin levadura y las fiestas de las primicias. Luego, después de estas que acabaron de pasar estas, y estamos por aquí para llegar a la fiesta de Pentecostés, que es ahorita en junio. Se llama Chabot. Luego en el verano no hay fiestas, pero ya en el otoño empieza en Tishri, en el mes de Tishri, que es como entre septiembre y octubre, empiezan las otras fiestas, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de las trompetas, la fiesta del tabernáculo. ¿Ves? Entonces, estas fiestas que hay aquí son las que nosotros estamos aprendiendo a celebrar y las vamos identificando. Por ejemplo, yo ya identifico la fiesta de Pesach, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, Chabot, ¿ves? Y vamos incluyendo estas fiestas en nuestras vidas y vamos sacando las otras fiestas, que yo pienso que eso es lo, sobre todo en nuestra cultura y nuestras familias, todos celebramos esas mismas fiestas, la fiesta de Navidad, la fiesta de Halloween, la fiesta de todas las fiestas, la fiesta de, ¿cómo es? La de del Día Año Nuevo. Del Año Nuevo, el Día del Amor y la Amistad, que es Cupido, y todas esas fiestas que celebramos. Bueno, ahí vamos a aprender. La Semana Santa. La Semana Santa, exactamente. Pero bueno, estamos cambiando, ¿cierto? Estamos aprendiendo y como yo les decía antes, lo más importante es que nosotros tengamos entendimiento. Y en cada una de estas fiestas nosotros vamos a aplicar el principio espiritual, porque en cada una de estas fiestas nosotros, como en la de Yom Kippur, nosotros nos vamos limpiando espiritualmente, Y cada año es un proceso de limpieza, de mejorarnos espiritualmente. Entonces es un proceso bonito para hacer. Creo que terminaba acá. Sí. Ok, creo que terminaba acá. Entonces, me pareció muy bonito recordar lo de las fiestas y que pues ya sabemos que vamos a celebrar poco a poco aprendiendo a celebrar.